Sí. Bueno, bienvenida Mari, Mari Amor, y bienvenidos todos los que nos van a ver en este episodio especial. Estamos en el canal de Volver a Amarme y hoy tenemos una conversación especial sobre constelaciones familiares. Y la invitada es María Amor Codecido, que ella es asesora sistémica, individual y de grupos. Y está completando la formación en constelaciones familiares, que es un área de trabajo que a mí me encanta y que por suerte la pude aprender hace muchos años y sigo trabajando en ella y sigo enamorada de constelaciones. Así que bienvenida y gracias por Muchas aceptar. gracias. Gracias, Raiza. Mira, Mari, ya nosotros nos pusimos un poco de acuerdo cómo va a funcionar esto, ¿no? Lo que queremos hacer hoy para hacerlo un poco diferente y que no sea una entrevista así, tan formal ni nada. Pero yo tengo una duda de entrada, una curiosidad. ¿Cómo llegas tú a las constelaciones o cómo llegan las constelaciones a ti? Excelente, gracias por tu pregunta. Es muy paradójico porque justamente el canal se llama Volver a Amarse y es así, intentando cómo encontrar cómo volver a mí, cómo encontrar mi camino. Estaba muy perdida, tenía muchos problemas, muchas situaciones conflictivas que no sabía cómo salir y la terapia convencional no me alcanzaba. Entonces empecé a buscar alternativas y resoné muchísimo con las constelaciones familiares. Me cambiaron la vida desde que participé de un taller. Yo dije, basta de talleres, yo quiero hacer la formación, quiero ser esa persona que identifica las dinámicas, que entiende qué es lo que sucede. Y a partir de ahí empecé a pasar todo por el cuerpo, ¿viste? Cuando uno empieza a estudiar, a entender de qué se trata, empieza a pasarlo por uno mismo. Cualquier dinámica que sucede, piensa, bueno, pero entonces en mi vida esta situación se conecta con esta y con esta. Claro, Y así fue como llegué y me quedé. claro, qué bueno. Y no fue acá en Argentina, ¿no? Por lo que me dijiste, fue fuera. Yo, en realidad yo vivía afuera, pero me anoté en una formación que es totalmente online. Ah, ok. Entonces la hice desde afuera, pero en una escuela argentina. Pero tu primer taller, ¿lo hiciste aquí en Argentina o fuera? Online, fue todo online. Claro. Yo vine y hice presenciales también. Bert Hellinger, que es el creador de constelaciones familiares, un genio que dejó este plano en 2019, él no le gustaban las constelaciones en línea. Nunca se animó, o sea, no le parecía que generaba el mismo efecto. Y a mí me ha sorprendido porque yo primero era como muy reacia. Hace 10 años, en 2014 por ahí, yo decía, no sé, pero después me animé a probar y a mí me parece que es increíble porque yo creo que la energía va más allá de lo físico, digamos, y Totalmente. O pasa sea, directo. obvio que una constelación presencial, un taller presencial, lo recomiendo 100 veces más sobre uno online. Ni hablar de eso, son dos temas distintos. Pero a mí me ayudó muchísimo tener la posibilidad de hacerlo online porque gracias a esa manera yo pude aprender y creo que a ver lo que le faltó, él siempre iba aprendiendo y a veces cambiaba de ideas, ¿no? Entonces creo que le faltó tiempo nomás para la era moderna y adaptarse quizás al online. Pero bueno, eso es un pensamiento mío. Otra curiosidad que tengo es, de los conceptos de constelaciones familiares, ¿hay alguno que sea como el que más te haya sorprendido o que sea un flash para ti que digas, what? ¿Qué es esto? Los órdenes del amor, todos. Sí, que todos pertenecen, ¿no? El tema de que si yo no sé cuántos hermanos tengo, quizás muchas veces somos dos hermanos, pero no estamos al tanto de que mamá perdió un embarazo antes de que nazcamos. Entonces, en realidad seríamos tres. Y yo, en lugar de ser la hija menor, podría ser la hija del medio, por ejemplo. Y que si eso no está en orden y no soy consciente de eso, interrumpimos el normal fluir del amor y el normal funcionamiento de la dinámica familiar. A mí eso me voló la cabeza. No lo podía creer cuando me lo explicaron. Muy impresionante además cuando lo miras, como cuando integras a alguien que está excluido, todo el sistema cambia. Todo, tal cual, sí, sí, sí. Cuando en un ejercicio físico ves como que, bueno, integremos a este, no sé, a este padre que abandonó a los hijos, ¿verdad? Y se integra en la imagen, es como si todo agarrara otra forma La paz que se siente, ¿no? En ese momento. Y no solo cuando se incluye a un excluido como una persona, a veces el excluido es un síntoma, ¿no? Eso también me resulta fascinante, que es lo que no queremos ver, es un síntoma que duele, entonces ¿qué queremos? Que se vaya. Pero si somos conscientes que en realidad lo tenemos que ver, incluirlo para que el síntoma nos diga lo que nos viene a decir, y a partir de ahí sentimos la paz, eso
es fabuloso, Sí, es muy lindo. Es un trabajo, a mí posiblemente lo que siempre me maravilla y no deja de maravillarme es que todo es amor en el sistema. tal cual. E incluso en las situaciones más dolorosas. O sea, hay situaciones que son dolorosas y que traen mucho amor en el fondo, aunque no parezca. Y eso siempre me sorprende y me conmueve mucho, esa Es parte. realmente, sí, conmovedor. Sí, sí, sí. Y es difícil de entender porque a veces hablo con personas que me dicen, pero no entiendo, ¿por qué esta persona no me habla si te tiene que buscar el equilibrio en los vínculos? Y a veces el tratar de entender es justamente esa piedra en el zapato, ¿no? Porque los movimientos del alma no se entienden, se sienten, se viven y se dejan ser, ¿no? Entonces el tratar de entender mentalmente todo es quizás justamente lo que traba la resolución del conflicto. Y a veces pasa, que yo a veces lo digo en las formaciones, en los talleres, que no necesariamente porque, por ejemplo, tú trabajes tu vínculo con tu mamá, por decir algo, entonces después de la constelación van a andar cachete con cachete todo el día juntas, no sé qué. No, porque una cosa es la relación y otra cosa es el vínculo. Entonces, eso también a veces hay que aterrizarlo porque no es que, ahora es una familia feliz, no, es la misma familia de siempre, digamos. 100%. Pero llevarlo con otra fuerza para el cliente, para el paciente, poder observar otras cosas, eso hace un Sí, cambio ahí muy interesante. Ay, qué bueno. tal Em, cual. nosotros vamos a hacernos preguntas, Sí, tú y yo a ti, que me encanta la idea. Entonces, si quieres, empieza tú a preguntar. comienzo. Dale, la que Ya quieras. que estamos acá introduciendo el tema de las constelaciones, se me ocurre hablar un poco de qué es lo que pasa cuando constelamos, ¿no? A veces vemos como a la consteladora o al facilitador, lo ponemos como un dios ahí que ve cosas que no vemos, digo, ¿qué pasa, no? ¿Qué nos pasa a nosotros? Mira, hay un principio que a mí me gusta mucho, que lo decía en la formación que yo hice con Carola Castillo en Venezuela, que ella decía que el constelador frente al sistema del cliente es una hormiga, digamos. Y no por minimizar, ¿sabes? Es como por decir el respeto que hay que tener al sistema del otro. Estamos prestados a ese sistema para acompañar. Y hay ejercicios que son muy lindos, en donde es muy importante que el constelador también tenga como su destino abrazado y agarrado de su propia existencia y no se cuelgue a la existencia del cliente o del grupo. Tal cual. Por eso es Sí, tan importante trabajarse uno y trabajar, digamos, su propio proceso. ¿Me entiendes? Eso es súper importante. Entonces, para mí, el constelador, además, y yo suelo decirlo medio en chiste, yo no hago nada al final. Les digo yo en el taller, yo soy la que menos trabaja acá, porque realmente el trabajo es acompañar, observar, acompañar, observar amorosamente. Y a nosotros también nos enseñaron los principios de los consteladores, que decía, hay que ir sin miedo, hay que ir con amor, sin amor falso, hay que ir sin memoria, que eso significa no guardar, no tener ni expectativas ni guardar como ideas sobre esto, sino lo que va surgiendo es lo que es, ¿sí? Y la presencia. Esta cosa de estar allí presente para el otro y completamente disponible para el otro. Eso sería sí, rescatar sobre todo eso, ¿no? Perdón que te interrumpa. El tema de la presencia, el estar dejando nuestros temas de lado, siendo conscientes con qué venimos de nuestro propio sistema y qué es lo que trae el otro y concentrarnos en lo del otro y mirarlo sin juzgar, porque a veces la persona que trae su tema tan delicado para charlar en un taller piensa que el constelador está ahí para jugar o para decidir qué es importante y qué no, y nada que ver, es como muy respetuoso y muy humilde el lugar que el facilitador toma, ¿no? Sí, esta cosa de honrar el sistema de tu cliente. Es decir, y Tal vas cual. la cabeza allí entendiendo que tú eres esa hormiga y no es lo que te digo, no es por tirar a menos, pero sí saber la distancia que hay y respetar mucho eso. Creo que eso hace una diferencia muy importante. Y hay que trabajarlo. Como constelador hay que trabajarlo, porque si no te Y crees el sí, protagonista de la película y no. totalmente. Hay una pregunta que a mí me gustó que me mandaron que dice, si después de una constelación, ¿cuánto tiempo hay que esperar para observar cambios? Sí.
Esa pregunta la suelen hacer todos y la gente viene y piensa que es como una sesión de terapia y ya quiere volver a otra sesión y seguir constelando, ¿no? Y es re normal que pase eso. La verdad es que las constelaciones no son 2 más 2 4, no son ciencia exacta. Entonces no hay quizás una cantidad de meses exactos. Hay gente que sí dice, bueno, tenés que esperar 6 meses. Es un estimativo, a veces son 6, a veces son 3, a veces depende del tema que se trabajó, cómo se trabajó y cómo se influyó, ¿no? A veces cuando constelamos, no a veces, siempre, en realidad lo que sucede es un movimiento de alma. Entonces, el alma tiene sus tiempos, que no son los mismos que los nuestros, y hay que dejarla que trabaje. Una vez que uno abre un tema en una constelación, ese tema queda trabajando por un tiempo más, unos días, meses más luego de esa constelación. Entonces hay que darle ese tiempo al alma que procese todo lo que sucedió y se asiente. Serían, yo recomiendo unos meses, no sé, Raiza, qué opinas vos, pero así específico, Claro, primero que yo cuando hago una constelación individual, yo le pido a la persona que nos demos 15 días de entrada. 15 días en donde yo estoy habilitada, yo tengo una puerta abierta para que ella me escriba, me llame si necesita algo, si pasa algo muy inmediato, si hay un movimiento extra que hacer. Ese es como el tiempo que yo doy, que es un estimativo por la experiencia, digamos. bien, Después le digo que no se constele como quien va a hacerse las uñas, o sea, que no es que se va a constelar cada, que administre el movimiento justo por lo que tú dijiste y que le dé tiempo al alma, que es como un jet lag, cuando tú viajas, haces un viaje largo, el cuerpo llega primero, el alma llega después. En este caso, claro, parecido. tal A lo cual. mejor el alma aterrizó, pero el cuerpo y la mente necesitan procesar todavía un poquito más. Eso es lo que yo suelo decir. Em, te iba a preguntar, bueno, ahora te pregunto otra cosa, pero sí entiendo, y es una pregunta súper común esa, es verdad. Sí, Tienes sí, me razón. encantó lo que dijiste de como el viaje, como el jet lag, primero el alma, primero la mente y luego el alma. A veces queremos con la mente todo ya, 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 que se resuelva el tema y creemos que la constelación no funcionó porque como me levanté al día siguiente y no está mi problema resuelto, ¿qué pasó? Lo que te iba a preguntar es, ¿qué opinas tú sobre contar sobre la constelación? O sea, por ejemplo, termina la constelación y la persona va y llama a la mejor amiga. No, no sabes lo que pasó. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Claro, es un momento muy privado de uno y acá me van a escuchar un montón hablar de nuestra alma porque de eso se trata, ¿no? A veces nos mentimos a nosotros, nuestra cabeza nos miente a nosotros mismos y creemos que estamos listos para salir a resolver todo porque constelamos y va muy de la mano con lo que decíamos antes. Entonces, charlarlo y contarlo invade un poco el proceso, todo el trabajo que hicimos en la constelación. Em, Generalmente yo sugiero no contarlo. Sí contar si quieren constelé tal tema y quedó ahí, no contar lo que sucedió en la constelación. Ahora sucede que a veces puede ser muy revelador para uno, muy fuerte lo que se descubre, lo que sucede en ese taller y necesitamos ayuda, necesitamos un acompañamiento para sostener todo ese trabajo. Y en ese caso es distinto, no es lo mismo que ir a contarle a nuestra amiga porque queremos contarle el chisme, sino que necesitamos un acompañamiento, ¿no? Y ahí si hacemos terapia, que es lo recomendable, ¿no? Acompañar yo por lo menos lo recomiendo, acompañar cualquier proceso, cualquier constelación con una terapia normal, cualquiera que elijan, eso me parece que ayuda muchísimo. Entonces, quizás comentar un poco de lo que nos sucedió a nosotros con la constelación, no tanto hablar de la constelación tal vez, pero sí lo que nos pasó con esa constelación y cómo nos afecta, eso sí creo que puede ser de mucha ayuda. Sí, yo coincido también. Creo que el proceso terapéutico, o sea, la constelación muchas veces ayuda o está a la par en paralelo con el proceso terapéutico, porque mi sensación es que a veces la constelación es como una catapulta dentro del proceso, porque al ser, digamos, más rápido, entre comillas, pudiera decirse, o sea, se puede trabajar en una línea temporal importante, entonces ahí hay una resolución de nudos que se hace de otra forma, creo que ayuda al proceso terapéutico, pero es cien complementario. por ciento Es súper cien por complementario. ciento es complementario, sí, sí, sí. Y Ajá. volviendo un poco al tema que estábamos hablando antes cuando comenzamos a contar un poco sobre las constelaciones, ¿no? A veces decimos que en las constelaciones familiares, Bert Hellinger decía en realidad que en las constelaciones familiares primero viene el orden
y después el amor, ¿puede ser? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué significa? De ese concepto, porque em, en la formación nos enseñaron que el amor es como si fuese el agua. Imagínate que el agua se riega y está ahí regada, y que el orden es la botella, que de alguna manera contiene el agua. Entonces, Hermoso. el amor está en todo el sistema familiar, pero si está regado, es como de pronto se puede desaparecer y no lo vemos. Y lo que hacemos en constelaciones, como lo que hacemos es ordenar y organizar el sistema, es como si embotelláramos esa agua y ahí ya la podemos ver y saber que está ahí y tenerla presente y beber si queremos, que no es lo mismo recogerla del piso. Me explico, me encantó ese ejemplo, siempre me pareció una metáfora hermosa. No, es clarísimo, no lo había escuchado. Clarísimo, lo pusiste muy bien Entonces en eso, palabras. orden es el agua y el orden es la botella que contiene el agua. Y lo que hacemos en constelaciones es embotellar ese amor para poder darle orden en nosotros, porque esa es la otra. No Claro, estamos ganando a nadie más. Cuando claro, a veces, lo que puede pasar a veces es que, por ejemplo, si una mamá trabaja, está ayudando a sus hijos, por ejemplo, porque está descargando de pronto algún peso que para que ellos no lo tengan. Pero si yo trabajo, no es que, bueno, ahora mi pareja, taca, taca, o ahora mi papá, no sé qué, no. Usted trabaja para usted, que es lo, digamos, como lo relevante. A ver, esto lo hablábamos ya, hay otra pregunta aquí que tiene que ver con que si es, qué es más recomendable hacer, por ejemplo, terapia y después constelarte e ir a terapia, o hacer un mix, o no sé, desde tu perspectiva y desde tu conocimiento, ¿qué te parece? mira, mucha gente dice que a veces un taller de constelaciones o una sesión de constelaciones familiares sirve tanto como un año de terapia, ¿no? Porque no sé si es que sirve tanto, pero impacta mucho, porque a veces se abren tantos temas que nuestro inconsciente tenía guardados para nosotros, al mismo tiempo que es como que, wow, quizás lleva muchas sesiones de terapia para descubrir eso. Ahora, ¿qué pasa con nosotros cuando de repente se destapa todo esto? La constelación te lo muestra, pero después el proceso del alma hace que quedemos medio confundidos ahí como un rombo desequilibrado. Y ahí es cuando entra en juego la terapia, que para mí la terapia convencional es súper importante para acompañarnos en este proceso, porque quizás descubrimos un duelo que no habíamos hecho. ¿Y quién nos acompaña en ese duelo? ¿Cómo lo transitamos? Necesitamos terapia. Quizás descubrimos muchas cosas que nos dejan ahí medio desequilibrados y a mí me parece, sí, muy importante que se acompañe. Por suerte, yo tengo amigas psicólogas que es, digamos, que como que manejan en su haber la teoría sistémica, la terapia sistémica, y entonces me recomiendan o me derivan gente para que en su proceso terapéutico constele y después vuelva a la terapia. Que es como te digo, es como desatar Ideal. y después volver. Que es hermoso cuando eso pasa. A veces puede pasar que la persona se constela y ahí entiende que tiene temas para trabajar y entonces empieza a ir a terapia. Así que cualquiera de las dos vías para mí es súper Sí, importante. No creo que la constelación sea ni la única terapia para hacer, ni que es para todo el mundo. Esa también. No sí, todo el mundo coincido. está para constelarse por lo que sea. Porque no crees, porque no te interesa, porque no resuenas, porque no lo ves, porque no lo sientes. Entonces, si no la sientes, no entres. Básicamente. Sí, sí, totalmente. Me parece que hay mucha gente que también, si uno no viene predispuesto y abierto a lo que pueda suceder en la sesión, no tiene mucho sentido también participar. Para mí, no todos resonamos con lo mismo. Hay miles de terapias convencionales y miles de terapias alternativas. Y está en uno elegir con la que resonamos. Lo que yo siempre invito es a participar, no participar activamente, a veces ir simplemente a un taller y quedarse sentado observando qué sucede y entender. Quizás resuenan y dicen, wow, esto me voló la cabeza, esta situación me parece fabulosa, yo quiero constelar. O quizás salen despavoridos y dicen, nunca más, no quiero saber nada con constelaciones. El primer taller que yo fui fue acá en Buenos Aires en el año 2006 y salí despavorido. Hubo Wow. un dolor de cabeza, no entendí nada.
la pasé mal, fui niñito muerto, niñito quemado, aborto. Me tocó además todo, o sea, me tocaron puras cosas, hey, de representante. Te juro que dije, esto no es, o sea, esto no es para mí. Pero bueno, el tiempo pasó y bueno, sí es para mí. O sí era para mí, para que tú veas. Volviste, mira. Sí, sí, pero y bueno, realmente volvió a mí, porque me pasó que me regalaron un libro de Bert, el de los órdenes del amor. Y yo ya había tenido ese libro y yo no lo entendí y lo regalé. Es que Porque yo es duro ese libro, es difícil de entender. lo regalé. Bueno, ajá. Y me lo volvieron a regalar a mí. Y cuando lo abrí, entendí. Entonces dije, bueno, llegó el momento Ay, me dan escalofríos. de la visión. A ver, tengo otra pregunta para ti, que dice, Decime. que va más o menos de esto mismo. ¿Cuánto tiempo hay que esperar entre una constelación y otra? Que es de lo que estamos hablando. Sí, sí. Bueno, a ver, un poco lo que veníamos conversando antes. Participar de un taller y observar cómo se dan las distintas constelaciones de otras personas o incluso participar como representante, que es lo que contabas anteriormente, para la constelación de otra persona, eso no hay tiempo, se puede hacer todos los días mientras el cuerpo aguante. Ahora, traer nuestro tema y constelar, como mencionábamos, sugerimos esperar unos días, ver cómo uno se siente, si pasan los días y seguimos con la necesidad de constelar ese mismo tema, es porque ese tema está en proceso. Ahora vamos, digamos que, bueno, hoy constelamos algo sobre, no sé, el dinero. Y en un mes tenemos la necesidad de constelar de vuelta algo sobre nuestro pariente, nuestro hermano, nuestro tío, no sé, un vínculo que tengamos. Quizás están de la mano y quizás no. Entonces lo que se puede hacer en ese caso es regresar a un taller o a una sesión y ver si se puede constelar. ¿Cómo se ve si se puede constelar? Generalmente lo que yo sugiero es, bueno, abrir el tema o hacer una pequeña entrevista y ver cómo está la energía ahí. Si, si no pasó el tiempo suficiente, se va a volver a abrir lo mismo Claro. que la primera vez. Mira, hay dos principios para mí básicos. Uno, que no siempre el tema es el tema. Ese es el primer principio, que a veces la gente viene, mira, es que mi, no sé, eso, el dinero, bla, bla, bla", y no tiene, y no es el tema. Y eso lo digo siempre, en todas las sesiones individuales, grupales, todo. No siempre el tema es el tema. Esa es la primera. Y la segunda, que es de Bert Hellinger, es lo que no tiene fuerza se cae. Y lo que tiene fuerza se sostiene. Entonces, lo mismo pasa con, eso se aplica, o sea, a la vida, a las constelaciones, a las parejas, a los perros, a los gatos, o sea, todo. A todo se aplica. Entonces, lo que tiene fuerza se sostiene. Una vez yo tuve una participante que era alumna, que ella decía, yo soy adoptada, yo soy adoptada. Se sabía que no era adoptada. O sea, se sabía, era como que yo le decía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tiene? No, porque yo creo que sea, era medio en chiste y entonces yo le dije, hagamos una cosa, armemos una constelación tuya con padres adoptivos. Le digo, pero yo no quiero volver a escuchar o sea, esta frase más. Y fue muy gracioso porque si bien parece un chiste, pero fue didáctico de ver cómo cuando una constelación no tiene fuerza y tú colocas representantes que no tiene sentido que estén, no pasa nada, no se arma nada. Sabes que me hiciste acordar de una situación con esto. Yo tengo una amiga que no entiende de constelaciones familiares, no cree en constelaciones familiares y no está abierta a entender nada. Simplemente está negada, ¿no? Con la dinámica, con el método. Y un día participó, me contó esta experiencia y por eso no quiere participar más, me dijo. Participó como representante y me dijo, no sentí nada. Y a mí me dio tanta vergüenza decir ahí expuesta delante de todos que no sentía nada porque todos sentían, que inventé un síntoma. Mm. Y como que la constelación no tuvo sentido, porque lo importante era que ella diga que no sentía nada, porque muchas veces como representante toda la información está en el no sentir. O sea, puede tranquilamente suceder eso, ¿no? Entonces me hiciste acordar de esa situación y dije, wow, qué importante esto, que de la fuerza, que la constelación no va a tener fuerza si uno miente o si abrimos una constelación sobre un tema que no existe, no sirve. Cuando yo, por ejemplo, dirijo constelaciones grupales, lo que normalmente le digo a la persona, a las personas es, no hay manera de hacerlo mal.
no te preocupes, no, o sea, porque no es que no tiene que venir una ola, un tsunami, y entonces todos vamos a salir arrastrados, no. O sea, un simple movimiento, un simple cambio de respiración, hay cosas que tienen que ver con la fenomenología, con el fenómeno que está pasando en el momento, e incluso la nada misma es algo, el silencio también comunica. Entonces, eso lo dejo muy claro como consigna, porque hay personas que a veces creen que es que necesitan, ¿sabes? O sea, actuar o sentir o llorar. No, no, o sea, no, Sí, no sí. venimos a eso, la verdad. Pero bueno, puede pasar. ¿Tú tienes alguna otra pregunta? Sí, tenía una pregunta más que te quería hacer, que justo, mira, viene relacionado un poco con esto, que es si se puede constelar cualquier tema o si hay temas que no deberíamos constelar. Yo suelo decir, yo soy bastante atrevida en ese sentido, me considero, yo te constelo lo que tú quieras. O sea, no lo que tú quieras solamente, sino que, que tenga fuerza, digamos. Pero cualquier tema me parece súper constelable. Todos, todos los que tú quieras. O sea, he constelado robos. Con eso te digo todo, que ha sido como de lo más rarito. eh, que me parecía, fue una formación donde yo me doy permiso como a investigar. Pero, por ejemplo, había un robo en una oficina y habían tres sospechosos. E hicimos la constelación. Y se supo quién era. Qué fuerte, ¿no? Súper impresionante. Súper Me impresionante. imagino qué impactante habrá sido. Suelo decir, a mí no me gusta como publicitar estas cosas porque a veces siento que rayan lo chanta, me explico, y no me gusta, porque yo Claro. siento que esto es muy serio, que tiene todo un basamento teórico, que se estudió mucho como para, ¿sabes?, hacer eso. Pero, por ejemplo, con mis amigas yo hago constelaciones de parejas en tono relajado, o sea, entonces nos tomamos unos vinos y constelamos a ver cómo como de chisme, digamos. No lo hago cobrando ni nada de eso porque me parece que, bueno, la seriedad del caso, ¿no? O sea, porque Hellinger decía, las constelaciones son para temas de vida o de muerte. Y en eso era bastante como serio el, el Claro, señor. Entonces, claro, sí. no está como llevarlo a un lugar tan trivial, pero sí creo que todo se puede constelar, la verdad. No sé a ti qué opinas. Sí, 100%, 100%. Y lo que decías antes, que a veces creemos que vamos a constelar un tema y en realidad terminamos constelando otro. Me pasó hace poco que vi una chica y me dijo, me gustaría constelar esto y creo que viene por el lado de mi mamá. Y ella estaba lista para abrir, destapar la línea, el linaje materno, ¿no? Y de repente todo venía por el lado del padre, nada que ver, el tema que ella tenía pasó a segundo plano porque el origen del problema estaba en otro lado. Pero su síntoma pasó, o sea, se calmó luego de la constelación, ¿no? Entonces, creo que sí, se puede constelar todo, pero también ir abierto a que lo que creemos que vamos a constelar quizás no sea realmente lo que se constele. Sí, sí. Hay una, digamos, como una metáfora que yo uso para tratar de explicar constelaciones, que es que, por ejemplo, hay una mesa que tiene un mantel. Entonces, el mantel es lo que hablamos con la charla de los amigos, la psicoterapia salvaje. Entonces, hablamos del mantel, que está roto, que está manchado, que me tiró el vino, que tal. Ese es el mantel. Cuando vamos a terapia, vamos con la mesa, que entonces ya es más, bueno, la estructura de la mesa, las patas, bueno, cómo está, está nivelada o no, eso, eso para mí es la terapia tradicional. Y constelaciones voltea la mesa, porque cuando volteamos la mesa es que vemos el chicle que está pegado abajo, la notita que dejó el abuelo, eh, el moquito que se mandó a alguien, ahí, porque ahí es el inconsciente que se voltea. Me Entonces, la encanta. invitación es, volteemos la mesa. Después usted va, voltea su mesa, va a terapia, se fija bien, después va con las amigas, habla del mantel, todo está bien. Pero en constelaciones volteamos la mesa. Buenísimo. Tal cual. Sí, es así. Pero bueno, bueno, Mari, te voy a dar las super gracias por estar acá, por haber hecho esto conmigo y por haber fluido en esta charla de esta forma. Tal cual como lo hablábamos antes, yo sí siento que hay como una resonancia entre nosotras que está súper linda porque que tiene que ver con esto que estamos trabajando y pareciera que hay un vínculo ahí que nos junta y que de alguna manera coincide, me parece a mí.
Este, Sí, 100%. La que te agradece soy yo. Es un placer estar acá y haber participado de esta conversación. Me pareció súper nutritiva, me encantaron todas tus metáforas y me parece que nos la podemos llevar porque aprendemos todos un poquito más, ¿no? Sobre cómo funcionan los sistemas familiares. y bueno, la invitación que yo te hago aquí públicamente es que mi idea con esta primera charla es crear un espacio sobre constelaciones familiares que tú puedas liderar y que puedas llevar para que formes parte dentro del equipo de Volver a Amarme y que nos puedas dar todo lo que vas aprendiendo y todo lo que vas creando que te gusta tanto. Así que la invitación está abierta para crear tu espacio. Gracias. Gracias, Raiza, por esta oportunidad. Sí, me encantaría seguir participando de este proyecto tan hermoso que es Volver a Amarme, que es volver a uno, así que es parte de cómo comencé y todo se une. Resueno un montón. Buenísimo. Yo voy a dejar nuestras redes acá, voy a dejar tu Instagram para que te sigan. Va a estar el Instagram de Volver a Amarme. Ella se llama María Amor Codecido y nos acompañó hoy en esta tertulia especial y va a tener su espacio aquí, así que ya nos veremos en otras oportunidades. Te agradezco un montón. Gracias, Raiza, hasta la próxima.